Estimados y estimadas docentes, tenemos el agrado de compartir con ustedes sobre la evaluación de los aprendizajes. Este es el primer video de 2 donde aprenderemos sobre la necesidad de un paso previo antes de construir un instrumento de evaluación. En este primer video analizaremos qué es y para qué sirve la tabla de especificaciones, contestando a preguntas que nos servirán para tomar decisiones sobre su construcción. Les sugerimos que luego de ver los 2 videos puedan profundizar el aprendizaje con la lectura de la Dirección de Innovación Docente y Desarrollo Curricular DIDEC, que se trata sobre la construcción de instrumentos para evaluación de aprendizajes, desempeños, retroalimentación y metaevaluación. Entonces partamos. ¿Qué es y para qué sirve la tabla de especificaciones? Siempre es un poco complejo comprender por qué ahora debemos construir una tabla si lo que siempre hacemos es mirar el resultado de aprendizaje y construimos el instrumento de manera directa. La tabla de especificaciones es una tabla de doble entrada que nos permite diseñar la evaluación, planificar y analizar el tipo de instrumento que debemos utilizar, considerando el resultado de aprendizaje, su evidencia y criterios de evaluación. Podríamos homologarlo a una receta de comida, donde queda claridad sobre sus criterios de calidad, es decir, tipos de ingredientes, la porción de cada uno de ellos, los tiempos de cocción, etapas de preparación, entre otros. Lo anterior nos permitirá evaluar y emitir un juicio sobre si se logró o no de forma exitosa el plato final según la receta. La evidencia de que se logró en este caso sería el plato finalizado y servido al público. No es la misma receta para hacer carne al jugo que un estofado de carne. Se parecen, pero no son lo mismo. La diferencia radica en los ingredientes y la forma de cocción. Por otro lado, la tabla de especificaciones vendría a ser nuestra receta, donde vamos a determinar el tipo de ítem, si es múltiple, pregunta, si será una rúbrica con criterios de evaluación. Y esto nos dará como producto un diseño del instrumento de evaluación, donde tendremos que responder la pregunta: ¿está alineado constructivamente? Es decir, ¿es coherente con el resultado de aprendizaje que pretende evaluar? ¿Es coherente con las actividades que se realizaron durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahora, a través de preguntas, analizaremos cuáles son los apartados de la tabla de especificación. La carrera y la asignatura la deben completar. El tipo de evaluación se debe especificar si es diagnóstica, formativa o sumativa. Se debe definir el tipo de instrumento de manera inicial, aunque puede ser que una vez construida la tabla de especificaciones nos demos cuenta que es necesario cambiar de instrumento. También debemos completar el resultado de aprendizaje que ya viene en el programa de asignatura, que responde a qué es lo que debe ser capaz el estudiantado de hacer. Asimismo, debemos completar la evidencia de aprendizaje. Para completar esto debemos consultarnos si es, por ejemplo, un proceso o es un producto el que se evaluará. Considerar si la evidencia es asincrónica, es decir, un informe que se puede evaluar y revisar muchas veces. O por otro lado es un desempeño sincrónico, como una defensa oral o un ejercicio práctico delante de una comisión, donde se dará solo una vez el desempeño. Por otro lado, debemos determinar si necesitamos una sola evidencia o, considerando la naturaleza del resultado de aprendizaje, debemos generar más. También consultarnos si tenemos la posibilidad de realizar evaluación auténtica, es decir, qué tan cercana a la realidad profesional está la evidencia que vamos a evaluar, dado que para realizar la evaluación auténtica a veces se necesita considerar tiempo, espacio, recursos humanos, financieros y de gestión para que se dé. También la tabla de especificaciones nos pide que completemos criterios de evaluación, que serán nuestros indicadores de calidad. Los criterios de evaluación hacen referencia a la calidad de lo que se plantea, ¿sí? Nos muestra cuáles son las características intransables para que aseguremos la calidad del producto o del proceso. Intransable quiere decir que si no está, no se cumple con el mínimo de calidad exigible. Los criterios de evaluación
Nos dicen algo, nos entregan información sobre el resultado de aprendizaje, pero no son suficientes para decirnos si se logró o no el resultado. Para eso, una cierta cantidad, de criterios de evaluación nos van a dar la posibilidad de decir si se ha cumplido o no con el resultado de aprendizaje. Asimismo, también es importante que veamos que los criterios se pueden verificar en la evidencia considerando su naturaleza, dado que no es lo mismo redactar un criterio de evaluación para una defensa oral que generar un criterio de evaluación para evaluar un informe. Ahora veremos los últimos dos apartados de la tabla de especificación, donde se nos pregunta sobre la ponderación. ¿Y qué implica la ponderación? La ponderación es la relevancia que tiene cada criterio en la evaluación del resultado de aprendizaje. Nos marca la ponderación mayor, obviamente, que esos son desempeños intransables, que son claves relevantes y centrales para poder emitir un juicio sobre el logro del resultado de aprendizaje. También debemos considerar si el criterio de evaluación será evaluado solo una vez, dado que se puede evaluar formativamente y luego sumativamente, por lo tanto las ponderaciones pueden cambiar. También considerar si esa ponderación está en relación y es coherente a si son aspectos intransables o son transables, por ejemplo, algunos aspectos de forma. Y finalmente, debemos definir el nivel de sistema cognitivo al que estamos aportando. En este caso, sugerimos trabajar con la taxonomía de Marzano-Kendall o bien la taxonomía de Bloom. Ahora los invito a ver el segundo video donde analizaremos la construcción de instrumentos por desempeño. ¡Nos vemos!